toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy vengo a hablar de un tema que sabéis que me gusta mucho, que es una época de mis favoritas de la historia del wrestling, en concreto es mi favorita, y es las Monday Night Wars. ¿Qué pasa con las Monday Night Wars? Que a medida que las estoy viendo, ya sabéis que las había visto previamente pero las estoy revisionando, a medida que conozco más y sobre todo a medida que leo más, me doy cuenta de que hay un problema sobre las Monday Night Wars. Hay muchos mitos, hay muchas cosas que no son del todo ciertas y hay muchas verdades. Medias verdades, no verdades completas. Y voy a empezar primero con el mito más grande que existe y que es un mito que puedo culpar directamente a Brian Álvarez. Y esto puede resultar curioso, pero le puedo culpar directamente porque proviene de su libro. Básicamente lo que se nos vende y lo que se nos dice es que después del show del 4 de enero de 2000, es decir, del 99, es decir, el día que Mick Foley gana el título mundial y ocurre lo que ocurre entre Kevin Nash y Hulk Hogan, el Finger Book of Doom, muere WCW, o es el inicio de la muerte de WCW, o WCW cae por completo. Lo que sabemos, lo que tenemos claro, esto no es cierto. Los números de los siguientes 2 meses de WCW son buenos, sí, no son mejores que los WWF, ya no lo eran antes. Los 2 meses siguientes son buenos, el problema viene a continuación. Las rivalidades de Hogan se estancan, Nash no funciona, NWO Elite es un desastre, se hunden, sí. La decisión del Finger Book of Doom fue muy mala. Fue lo que coloquialmente conocemos como el inicio del fin de WCW, y en parte lo es. Pero no es el día del fin. Luego, el otro mito, aceptándome en WCW aquí al principio, que quiero denegar y que es mentira, es el tema de por qué cierra WCW. WCW está haciendo perder dinero a Turner Broadcasting System. Sí, cierto, totalmente. WCW estaba haciendo perder dinero a TBS desde 1991. Todas las decisiones que se toman entre el 91 y el 95 son a pérdidas. Todas las decisiones que se toman en el 95-96 con la creación de Nitro, son a pérdidas. Solo la creación de NWO y en un periodo de tiempo que dura desde prácticamente esa creación hasta mediados del 98, ni siquiera hasta el 99, es de beneficios. El resto es a pérdidas. Y lo afronta Turner Broadcasting System, lo afronta el propio Ted Turner porque es parte de su dinero. En este caso era Time Turner, pero vamos a referirnos a ellos como TBS, como si fuese la empresa matrona de Turner. ¿Por qué? Porque era una empresa propia de Ted Turner que aceptaba perder dinero con ella porque lo compensaba con el slot televisivo. ¿Qué es lo que ocurre? WCW no muere por ser un mal producto televisivo. Es más, WCW al final de su vida, perdiendo claramente con WWF, no era un producto que se moría. Es decir, no era un producto para sacarlo de pantalla. El problema viene del cambio de gobierno en Time Warner. Y sobre todo que cuando hay un cambio de gobierno de estas características y luego con lo que sabríamos de AOL básicamente es... Bueno, AOL es una de las primeras que explota en la burbuja de las Teleco, y es un putísimo desastre todo lo que ocurre con AOL, pero lo que sabemos aquí es que AOL necesita cortar pérdidas de forma inmediata en 2001. Y mientras que AOL aporta muchos beneficios, Warner aporta solo pérdidas, incluido WCW, pero por ejemplo, ¿qué aportaba también pérdidas? La revista Time. La revista Time también estuvo a punto de ser no cortada, pero sí bastante cercenada. Es más, si os fijáis, el Time que aparece a partir del 2000 prácticamente toma una línea editorial bastante distinta porque tiene un problema muy muy grande, y esto no es broma, de económico, ¿vale? Así que ese es el principal problema de WCW. Luego, el tema de los frames de tiempo. ¿A qué me refiero? Todos tenemos muy claro, y hay partes bastante claras sobre el tema principal de cuándo se va a la mierda WCW, cuándo controla Vince Russo. Los momentos de control de Vince Russo del booking son clarísimos por un problema. Vince Russo es tan idiota que siempre ha reconocido cuándo ha empezado. Entonces tenemos claro los tiempos. Del resto de bookers no tenemos claro el tiempo porque no era algo que se anunciara. La era Kevin Sullivan, entendemos todos, ¿vale? Entendemos todos que Kevin Sullivan comité, no era Kevin Sullivan solo, pero que acaba aproximadamente entre noviembre y enero del 98-99, que es cuando toma el poder Kevin Nash. No sabemos exactamente cuándo lo toma, no sabemos cuál es su posición. Evidentemente sabemos que la victoria sobre Goldberg influye mucho Kevin Nash detrás, pero por ejemplo, y esto es evidente, lo que ocurre a posteriori, el Finger Book of Doom, Nash nunca ha dicho de quién ha sido idea. Es más, Nash no.
Él siempre ha denegado por completo, y lo digo totalmente serio, ha denegado por completo y de forma totalmente seria que él fuera el Booker en aquel momento. Y es cierto. Básicamente alguien propuso la idea del Fingerbook of Doom y Bischoff la aprobó. Bischoff tampoco dice quién ha sido. Todo hace indicar que es Hogan. No lo sabemos. Pero si leéis el libro de The Death of WCW, lo que se nos dice es que fue idea de Nash. No lo es. Tenemos dudas sobre el combate contra Goldberg, pero lo que es seguro es que el Fingerbook no es idea suya. Seguimos. WWF hacía un producto cutting edge. Sí y no. ¿A qué me refiero? Estamos, ya sabéis, en el canal en el 98. DX sí que ha jugado esta promo histórica de fuck, shit, no sé qué, no sé cuántos. Y Nation juega bastante y de una forma bastante lógica con el conflicto racial de Estados Unidos, ¿vale? Recordemos que Nation of Domination, sobre todo bajo el reinado de Farouk, es abiertamente político. Es decir, es abiertamente Estados Unidos es un país racista, es un país donde a los negros se nos dan menos oportunidades, por eso no hemos sido campeones mundiales. Pero esto es la pre-attitude, técnicamente. Es decir, la Nation of Domination que llega a la Attitude, entendiendo la Attitude como el proceso que hay desde Survivor Series 1997 hasta WrestleMania 17, que es cuando se debería entender, no es un producto político. Es más, es un producto para reforzar a The Rock. No hay un producto prácticamente político. El único momento en el cual WWF se mete en ese cutting edge a nivel político es, uno, con las bromas sobre Bill Clinton, que bueno, las hacía todo el mundo. Dos, cuando hacen el ataque a Right to Censor. Para el que no lo sepa, Right to Censor básicamente eran los padres ultracatólicos y querían echar de televisión a WWF. Pero WWF no era más violento que el resto de compañías o que el resto de compañías del momento. Si era más sexual, o sea, lo que ECW era más sexual y eso es importante, que ahí sí que era cutting edge. Pero no es el producto tan, bueno, es que esto era súper revolucionario, no tanto. Es decir, si miramos la televisión de esta época era bastante similar todo lo que es relacionado con la cultura pop. Esa es la ventaja que tiene, evidentemente, que encaja muy bien en esa cultura pop, pero no se diferencia del grunge, no se diferencia del hard rock, es decir, lo que estaba de moda en aquel momento entre la gente joven. Iba a la moda, lo cual también nos dice una cosa que es muy importante, que es, siempre se ha dicho que la Attitude Era marcaba tendencias. La Attitude Era una tendencia de su época. Y el tema con esto es que en eso no se diferencia ni de sus predecesores ni de sus posteriores creaciones. Su predecesor, que es la era de los 80, la era de Hogan, Bigger Than Life, es una era de americanismo puro, del gobierno de Reagan, y de que hay una especie de vuelta a los orígenes, a la clase, por así decirlo, media, icónica americana, en la cual lo que queremos son shows que edifiquen hacia niños, que edifiquen hacia padres para toda la familia. Guay. En los 90, esa sensación de que los 80 van a ser el futuro y tal, acaba un poco con la victoria en la Guerra Fría, con la caída de la Unión Soviética. Al caer la Unión Soviética, no solo no hay un rival, que eso al final siempre aportaba, sino que la sensación que se llega es que no hay futuro. Es que todo está ya inventado, todo está ya hecho, la vida es una mierda, a nadie le importan los jóvenes y no hay futuro. Esto hace que los 90 sean otra época muy contestataria, muy en contra. Y que los 2000 sean justo al contrario, que los 2000 bueno va a ser guerra de Irak, enfrentamiento, una vez más abrazar el americanismo. Una era donde, si bien es cierto que los luchadores son importantes, los personajes bigger than life vuelven a funcionar. 2010 volveríamos a hablar de una era contestataria después de la crisis, 2020 posiblemente los 20 tienen pinta que van a ser bastante más radicales, bastante más contestatarios, pero la Attitude no es más que un producto de su época. Con muy buen booking detrás, todo se ha dicho, con muy buen trabajo tanto de Russo como de McMahon, pero es eso. Y luego hay una cosa que también es curiosa, que es sobre el booking. El booking de la Attitude muchas veces, sobre todo cuando vemos hablar a Vince Russo, se habla de una especie de idea que funciona durante 2 años espectaculares, del 97 al 99, que constantemente es como un plan perfecto. Un plan delimitado, un plan buscado, un plan funcional. Cuanto más leo de la época, cuanto más leo voces que no son Bischoff y Russo, y sobre todo cuanto más escucho, WWF no es que fuera la semana, porque no es cierto, pero WWF tenía claro unas cosas, en plan de Austin tiene que estar arriba, The Rock es el puto amo, Triple H está siendo graciosete con DX, apunten su nombre y mantenemos a Taker arriba. Pero no hay una continuidad lógica en los Raws. Es decir, lo que nos quejamos en TNA, que nos quejamos Luis y yo siempre, es que existe una inconsistencia constante en los personajes. En WWF hay una ventaja. Creo que esto es más mano de Pritchard, de Ross y de McMahon que de Russo.
pero hay una consistencia en los personajes aunque no la haya las storylines. Es decir, tenemos storylines que van hacia adelante y hacia atrás 2, 3, 4 semanas, incluso en 2 pay-per-views, y que se quedan como a medias para meter otra storyline y tal, pero el personaje mantiene un desarrollo más o menos estable, más o menos correcto, y algunos siendo un desastre, pero más o menos adecuado. Por ejemplo, el de Vader, la caída al infierno de Vader. Tiene un sentido. Es cierto que luego es muy feo y que el final con Kane es muy triste, pero la caída tiene una consistencia. Eso sí es consistente, pero no es un booking a largo plazo que salga genial. Y luego hay otra cosa. La Attitude Era es la mejor época del wrestling a nivel económico, a nivel social, más social que económico. La mejor era del wrestling a nivel lucha no es, eso es evidente, y posiblemente tampoco a nivel entertainment. ¿A qué me refiero? La Guerra de los Lunes funciona muy bien en lo que yo denomino, y sabéis que lo llamo siempre, el factor Lost. ¿Cuál es el factor Lost? El factor Lost es que si vosotros habéis visto la serie histórica Perdidos, aquí en español, es una serie que se basa principalmente en todas las semanas hay un final que te deja shock value, es decir, que te deja un punto de hostia, ¿qué ha pasado? Que te hace conectar la semana que viene. Y te hace conectar la semana siguiente y así. Y te deja un producto que es súper espectacular cuando lo ves la primera vez. En el caso de Perdidos, el final es un desastre, esto lo hemos hablado muchas veces, bla, bla, me da lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tú ves Perdidos por segunda vez y ese valor de la sorpresa se pierde, te das cuenta de que hay muchas inconsistencias, de que hay muchas cosas, esto no me encaja, esto no funciona, esto no es explicado. En el wrestling de las Monday Night Wars no es que haya cosas que se queden sin explicar, pero hay muchos planes que tú ves esto es un fracaso, esto es un fallo, esto que se me ha vendido como un éxito mayoritario de WWF no es verdad. Es decir, WWF hace un producto que sobre todo en el 96 comete muchísimos errores con las viñetas estas sobre Ted Turner, sobre Nacho Man y tal, que son terribles, pero que posteriormente en el 98 también tiene muchos problemas. También tiene muchas dificultades. Los pay-per-views son en general malos, esto lo hemos hablado muchas veces. Raws muy buenos, pay-per-views mediocres, ¿vale? Porque no era tan importante el ring guay. Pero es cierto, no es una era perfecta, no es una era sin errores. Y luego hay un tema que nunca se valora en las Monday Night Wars y que sobre todo en la actualidad no importa, porque jaja, lol, somos muy listos, nos hemos leído el libro de Brian Álvarez, nos hemos comido los documentales de WWE, es obvio y evidente y claro que el problema que existe en el revisionado actual de WCW y WWF es que WWF hace un producto que no solo es para nosotros amigos, sino que envejece bien. Es decir, es un producto... Sí, a ver, la zona sexual, la zona derechos de los gays, lesbianas, transexuales, no envejece bien, obviamente, no hace falta que os lo explique. De los 90 ahora aquí hay un avance tremendo. Pero envejece bien en el sentido de que es un producto que nosotros seguimos consumiendo. Es decir, All Elite no es un producto actitudera, ni quiere serlo, ni lo intenta. Pero All Elite sí funciona en premisas similares en cuanto a cómo tienen que aparecer los personajes, cuál es el shock value que debe tener cada final de show, cómo la aparición de una persona puede cambiar todo. En WWF es claro que es Stone Cold, en All Elite es distinto, pero nos atrae de una forma muy moderna, muy espectacular, muy de show business. WCW tiene el problema de que, uno, NWO tiene un encaje raro en el producto, dos, es un producto mucho más lento. Es decir, WWF era un producto rápido, ágil, muy de la era moderna, muy de wow, ¿qué pasa ahora? Dame más, no me dejes mirar el móvil, dame otra cosa, cambia la pantalla. Literalmente lo que decía en el Fórmula 1 Gonzalo Serrano, si parpadeas te lo vas a perder. Eso es lo que engancha de WWF en la actualidad, de la Attitude Era. WCW, por el contrario, tiene un booking mucho más pausado. Tiene un booking mucho más centrado en que todos los shows tienen una estructura más o menos base, con unos 15-20 minutos de buena acción in ring, ya sea por parte de los cruceros, ya sea por parte de la midcard, cuando Eddie y Chris ya no están en esa zona. Y claro, la sensación que deja es, para un fan del wrestling nipón, es decir, para un fan del actual New Japan, del actual, diría no, pero jaja lol, del actual Stardom, técnicamente debe ser más fácil ver un Nitro del 97 que un show WWF incluso del 98. Porque más allá de que tengamos a gente como Goldberg, muy en concreto, con combates muy cortos, tenemos una cantidad de combates de 10, 15, 20 minutos en Nitro que es altamente inusual. Y que son buenos combates. Luego los finales son más o menos debatibles, pero son buenos combates, son interesantes. El problema, para un fan como yo, que considero más el wrestling una peli que un deporte, no exactamente, ¿vale? Pero entendéis a qué me refiero,
es un producto que se queda muy vacío, es un producto que sí tiene el componente físico, pero que el resto se evapora un poco. Es muy difícil seguir muchas historias en WCW porque se basan mucho en eso. Y sobre todo, en WWF es claro el corte. Es decir, en WWF metemos el corte en o Survivor Series 97 o Royal Rumble 98, en cualquiera de esos dos pay-per-views, y tú ves un producto previo y un producto posterior, y sí, en el previo hay cositas. Es decir, hay cositas, hay de repente shows que se acercan a lo que posteriormente sea la Attitude, pero es cositas. Pero a partir de ahí es pedal a fondo y tiramos. En WCW todos los cambios que se producen son mucho más graduales. Por ejemplo, si miráis los primeros Nitro hasta que debuta en WO, son meses donde cuando está Hogan es bastante malo el mes, es decir, cuando está Hogan en poder es un mes muy años 80, muy raro, pero cuando no está Hogan, cuando por ejemplo el main event lo ocupa Savage, lo ocupa incluso Luger, que es muy veterano, pero lo ocupa Luger en esta época, Sting, toda esta gente, lo que tienes es un main event que es muy parecido a lo que sería WCW de los sueños o WCW magnífica que dice mucha gente, es decir, son buenos combates, son storylines sencillas pero que encajan bien, son buenos productos televisivos en cuanto a empaquetado de shows y sobre todo se le da un espacio bastante grande a esa zona media que es donde tienes el talento real dentro del ring, lo cual te permite mejorar. Cuando damos el salto a NWO, cuando está Hogan en pantalla tenemos otra vez más ese 80, pero ya cambiado a NWO, ¿vale? Pero el resto del show, hasta que no hay todas las invasiones de NWO, da mucho la sensación de que es un alma distinta. Es decir, en WCW conviven dos almas. Que esto de por sí no es malo, cuidado, es lo que les lleva al éxito. Pero constantemente, sobre todo en el revisionismo que se ha hecho, no existen estas dos almas. Existe una especie de amorfidad, llamado WCW, donde nada encaja, no hay un plan detrás. Ojo, ese plan puede ser mejor o peor. Ese plan deberíamos llevarlo a debate, sobre todo en la parte del Midcard, porque nunca avanzaron. Pero la realidad es que esas dos almas es lo que hacen que WCW gane, que conviven muy bien. Hogan, Nash y Hall atraen a Rodman, a Malone, a Jay Leno, a la NASCAR, es decir, atraen toda la más media. Pero para los fans tradicionales de WCW está Sting, está Ric Flair, está Eddie, está Chavo, está Malenko, está Chris Jericho, está Billy Kidman, que aquí ha debutado, está Prince UK, incluso le dan un reinado del título de Estados Unidos para ver cómo funciona. El problema es que nunca consiguen que esas dos almas se fusionen a partir del 97, es decir, parece que esas dos almas se tendrían que unir en Starrcade, no se unen en Starrcade y se rompen por completo, y es donde se rompe por completo el vestuario, donde empezamos a tener problemas de egos y demás. Pero luego hay otra cosa curiosa. Se habla constantemente del vestuario de WCW como un polvorín. Es decir, se habla de que prácticamente lo que mata a WCW es el vestuario. Pero hay algo muy curioso. También porque ganó la guerra WWF, obviamente. ¿Alguien se ha planteado cómo era el vestuario pre-WrestleMania 15? Es decir, pre-WrestleMania con... Perdón, 14, WrestleMania 14 con Mike Tyson. Es decir, todo lo que conocemos de aquel vestuario, dicho a posteriori y dicho como si fueran bromas, es que literalmente Shawn Michaels hacía algo muy similar a Hulk Hogan. Se carga la carrera de Vader, se carga la carrera de Shane Douglas, se carga en parte el primer push de The Rock porque considera que The Rock es un puto muerto de hambre, pusha a sus amigos hasta el infinito, niega oportunidades a luchadores, evita pelear cuando no le gusta, es decir, todo lo que tiene WCW tóxico en el vestuario, WWF lo salva porque Michael se lesiona. Es decir, no hay, que esto también me hace mucha gracia, una especie de McMahon era mejor líder de vestuario. No, es lo mismo que hubiera ocurrido si Hogan, en vez de darse su lote y su gira presidencial, se da en el 99, si Hogan se tiene que pirar en el 98 por una lesión, por un problema, si su último combate es Starrcade, básicamente, WCW no hubiera tenido un problema de vestuario. Porque Vince McMahon no controla su vestuario. Vince McMahon tiene un luchador al que le deja hacer todo porque sabe que es su única opción de ganar la guerra. Que luego era mentira porque la única opción era Stone Cold y que cambiaron bien. Pero Shawn Michaels creía que él era ese Hulk Hogan moderno. Es más, él entendía que era ese Hulk Hogan moderno cuando le gana el conflicto a Bret Hart. Es decir, la lesión que le provoca a Taker, totalmente involuntaria obviamente, es una bendición para Vince McMahon, que evidentemente ni Vince McMahon va a decir que es una bendición porque sea ser un cabrón, ni nadie va a reconocerlo. Pero es que si no pasa eso, seguramente Vince McMahon hubiera sido mucho menos potente, mucho menos poderoso. Y es algo que nunca nos planeamos o nunca nos imaginamos,
Porque pensamos completamente de, bueno, es que Vince tenía el control. Vince no tuvo el control durante la guerra hasta muy entrada en ella. Es decir, todos asumimos, porque así se nos ha vendido, así se nos ha explicado, que Vince McMahon en el 96 y el 97 controla mejor su vestuario. Luego no gana, obviamente, porque no gana. Pero que en el 96 y 97 controla el vestuario a la perfección y domina. La realidad es que no. La realidad es que en el 96 está muy perdido y en el 97 también. Es más, todo lo que pasa con Bret Hart provoca un motín en el vestuario, provoca que Taker vaya al despacho y le amenace de muerte si no sale a hablar con Bret, provoca que Mick Foley se niegue a participar en el siguiente Raw. El Screwjob, que actualmente es vendido como la mejor decisión de la historia, una decisión perfecta, ideal, que fue creada de una mente privilegiada, puso en una situación de muchísimo peligro WWF. La lesión de Bret Hart, perdón, de Stone Cold en SummerSlam, que le parte el cuello a Owen, pone en muchísimo peligro WWF y solo le salva la propia incapacidad de Stone Cold de decir que necesita descanso. Mick Foley está a punto de retirarse en el 97, es decir, toda la gran victoria, el gran pan de WWF, como todos los grandes momentos de la historia, cuidado, esto no miento, se basa en una serie de casualidades que nos lleva a unas circunstancias donde Big McMahon acierta. Y cuando digo todos los momentos de la historia es algo importante y que tenemos que entender. Todo el rato, ya sea de la Monday Night War, ya sea de la Segunda Guerra Mundial, ya sea de cualquier hecho así, evidentemente la Segunda Guerra Mundial es más importante, me refiero, cuando revisamos un momento así, constantemente lo que se dice es, no, es que esto estaba preparado. Es decir, en nuestra mente, para que todo funcione, todo tiene que tener una conexión, todo tiene que tener una especie de vínculo y de que todo va unido en un hilo, en una mente privilegiada, que lo usa muy bien Russo, por cierto, para defenderse, lo de la mente privilegiada. La realidad es que si algo nos ha enseñado la historia, es que muchas veces son pequeñas acciones no relacionadas que provocan un resultado. Es decir, pongamos un ejemplo. Primera Guerra Mundial, ¿por qué se provoca? El asesinato del archiduque. La guerra se podía haber producido mucho antes. Y el asesinato del archiduque es un atentado fallido que, por causa del atentado fallido, tiene que cambiar la comitiva del archiduque y cae una vez más en las manos del terrorista, que es el que la acaba matando. Estáis viendo que hay una sucesión de casualidades que es que falla el primer atentado, que te haga que cambiar el recorrido, que el recorrido cambie por el lugar de huida del asesino, que el asesino tenga un tiro cuando no debería tenerlo ni siquiera por la velocidad a la que iba la carroza. Es una sucesión de casualidades. Bueno, pues si leéis libros, leeréis que la Primera Guerra Mundial está preparada que empezara así. Si leéis libros de la Monday Night Wars, lo de WCW era todo un plan para caer. Era todo de repente la estupidez humana. Era todo que de repente no sabía leer la sala. Es cierto que WCW no sabe leer la sala en muchas ocasiones, pero no menos que WWF, no menos que TNA, no menos de las veces que ha pasado la Elite. El problema de no leer la sala y de ser el perdedor de una guerra así es que se nos ha quedado la sensación de que WCW era una especie de chiste o de broma que ganó 2 años, no de chiripa, pero porque se les ocurrió muy bien en WO, pero que no tenían más, que no tenían Steam para más. Steam me refiero a resistencia. Tenían capacidad para más, tenían opciones a más. El problema es que el booking falla, el problema es que luego las guerras internas fallan y lo que pasa por encima de todo es que WWF en sus peores momentos, es decir, 92, 93, 96, 97, 2003 y 2004, es propiedad de un tío que su principal negocio y prácticamente su principal vía de ingresos es el wrestling. Por tanto, no está supeditado a lo que pase en el resto del sector. No está supeditado a lo que pase en el resto de sectores, sobre todo, más que en el sector del wrestling. Esto que parece ahora mismo obvio que estoy diciendo, que todo el mundo entendería que tengo en parte razón, la gente no lo entiende con nuestros amigos de Turner. ¿Por qué? Porque el problema de Turner no es ni siquiera la pasta, que es un problema, cuidado, no estoy diciendo ahora, no, el de Turner no es ningún problema, es una broma, no, lo de Turner es un problema gordo, ya lo digo. Lo de Turner es un problema que tú dices, hostia, cuidado con esto que se nos complica la cosa. Pero es que el problema principal, el booking me refiero, lo del booking, lo de Bischoff, lo de Russo, el gran drama que tiene la empresa, y no es coña, es, vale, genial todo lo que os habéis contado, de puta madre, quien paga las facturas ya no es el mismo. Y cuando quien paga las facturas ya no es el mismo, no está dispuesto a perder tanta pasta. Y a la gente esto se lo olvida porque lo lógico y lo aceptable es pensar, el mundo del wrestling mata al mundo del wrestling. Es más, es lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Es decir, Brett es Club Brett, el mundo del wrestling funciona. El mundo del wrestling son series. Al final, el mundo del wrestling televisivo son series. Ahora mismo, desde prácticamente el año 2000, bueno, desde un poco antes, desde Seinfeld, desde 1994,
hasta 2015 ha habido sitcoms muy claras, es decir, Seinfeld, Frasier, que pasa a ser la zona más humor inteligente, Friends, que pasa a ser Seinfeld para millennials, ¿Cómo conocí a vuestra madre?, que pasa a ser Seinfeld y por tanto Friends, pero para mi generación de chavales del 95, 96, 97. Con las series infantiles pasó lo mismo, muchas series centradas en high school, pero todas con una diferencia que, por ejemplo, Beverly Hills no se compara en nada a Lizzie McGuire, pero a la vez tiene un encanto súper atractivo para la gente de su edad. El wrestling es un producto televisivo, actualmente además más. Por tanto, se basa en las modas de la época. Y constantemente lo intentamos separar, intentamos de, no, Vince McMahon tuvo una idea de genio, no, Vince McMahon tuvo la suerte de que tenía un pavo en plantilla que era el puto fan número 1 de Jerry Springer. Es decir, todo el éxito de Vince Russo, o el 90% del éxito, viene de ser fan de Jerry Springer en una época que Jerry Springer lo está petando. ¿Quién es Jerry Springer? Si habéis visto Doctor Malino lo sabréis. Básicamente era un pavo que tenía un show televisivo de 2-3 horas todos los días, de lunes a viernes, en el cual lo que era que montaba una especie de tal de, como el diario de Patricia. Pero aquí el diario de Patricia era algo bonito, normalmente era algo emotivo, tal. Allí van dos personas que se van a matar y no sabemos qué coño van a pasar. Se pueden besar, se pueden dar el lote, pueden follar, puede que resulte que el hijo no es suyo, o se pueden matar. Y eso, en Estados Unidos, en los 90, enganchaba a todas las personas de 40, 50, 60 años. Si tú eso le bajas 4 tonos en chorradas sentimentaloides y se lo pones en alcohol, drogas, tetas y tías dándose en la cabeza, y tíos, lo que tienes es un producto que atrae a los jóvenes. Es más, si lo pensamos prácticamente, cuando el wrestling mejor funciona es cuando literalmente es el producto que ves en la tele, pero camuflado para audiencias más modernas, para más jóvenes. Y es lo que funciona en wrestling. Ya está. ¿Y cuál es el problema que tiene Russo cuando se marcha de WWF? Que lo que hace es literalmente el show de Jerry Springer. Es decir, la ventaja que tiene en WWF es que ese producto está totalmente capado, totalmente frenado por Vince, Pritchard, Ross, Cornette, todos los veteranos del negocio que lo que quieren es good wrestling, pal. Es decir, las mierdas que a ellos les han gustado y que conocen desde los 60. Ahí es cuando funciona el producto. Cuando da el salto a WCW, Russo es libre. Y Russo lo que buquea es literalmente de, yo esto lo he visto en las series de la actualidad, funciona. Russo es un guionista televisivo malo. No es un booker, no es alguien que sepa de wrestling. Sabe de guiones televisivos. Es similar a lo que ocurre cuando la gente critica, yo primero, las pelis de Zack Snyder. Zack Snyder funciona en la misma sintonía de, hey, yo conozco esto, esto funciona, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que voy a poner en pantalla. Y para gran parte de los espectadores que son fans suyos, funciona muy bien. El problema es que al resto no los conecta cuando está solo, porque cuando está solo es ese producto llevado al límite. Eso es lo que pasa con Russo. ¿Qué quiero decir con esto? WCW no era una pillada de inútiles con Eric Bischoff a la cabeza y jaja, perdió la guerra. Que es algo que se dice mucho cuando Eric Bischoff comenta algo de wrestling. ¡Ah, pero perdiste la guerra! ¡Tan bueno no serías! Eric Bischoff es la mente maestra detrás del crecimiento de Nitro. Y no me estoy refiriendo al crecimiento en cuanto a booking o en cuanto a números, me estoy refiriendo al crecimiento en cuanto a más media, el crecimiento en cuanto a pinchazos, el crecimiento en cuanto a... Coño, ¿qué es esta empresa que interesa? Bischoff no es booker. Bischoff es presidente. Bischoff es quien hace que la gente se gire a verlo, no quien hace el guión. Luego es cierto que Bischoff tenía implicación en el guión, pero me refiero, no es ese su objetivo. Cuando Bischoff da un consejo, muchas veces es cierto que es para conseguir notoriedad, no voy a mentir, pero cuando Bischoff da ciertos consejos, sobre todo en la gestión, o sobre todo en el sentido de esto funciona así porque tal, hay que escucharle. No es el tonto que le pone Vinny Álvarez muchas veces, que parece que fue un tonto útil, o Dave Meltzer que simplemente perdió la guerra porque era un inútil. No, no es cierto. Es más, si fuésemos al 97, al 98 y al 96 prácticamente, y leemos los reportes de Meltzer, Meltzer considera a Bischoff un héroe, un genio, un visionario del wrestling moderno, y en parte lo es. Pero cuando pierde la guerra, sobre todo cuando la pierde de la forma tan escandalosa que son los 2 últimos años, de repente perdemos por completo el contacto con la realidad y Bischoff es un puto muerto que solo competía porque Ted Turner tenía mucho dinero y por tanto, jaja, vaya pringado. ¿Qué es lo curioso? Imaginemos, que puede pasar, que WWE sobrevive, se mantiene y All Elite desaparece en 3-4 años vista. All Elite ha tenido un producto que personalmente, por lo que veo a la gente, le gusta mucho. Es un producto que es bueno. A mí no me encaja, pero el que no me encaja me refiero que no va con mis gustos, pero es bueno. Si All Elite colapsa en 2 años,
Que puede pasar porque Tony Khan se canse, porque le pase algo, porque el dinero se pierda, cualquier mierda. La respuesta será: All Elite era una basura que solo contrataba a ex luchadores de WWE, que no tenían ningún tipo de carisma porque sus luchadores previos eran indie lovers, y ahí se acaba la guerra. Es decir, y ahí será toda la historia de All Elite. All Elite desaparecerá. Y si es al revés, WWE será una empresa milenaria, millonésima, que cayó como NWA, aunque sea imposible que caiga como NWA. Eso es lo curioso de esta historia de las Monday Night Wars. Todo lo que hablamos de ellas, sobre todo lo que se habla de ellas en el sentido de ganadores-perdedores, se basa en una mentira que es: todos sabían lo que iba a pasar, todo el mundo estaba todo realizado, por así decirlo, estaba todo pensado. No, no es cierto. Con esto despido el vídeo de hoy. Es un vídeo un poco más largo, pasé un echando al freno, pero es un tema que me hace especial ilusión. La semana que viene vamos a tener un tema bastante similar, el viernes, ya lo veréis. Yo con esto me despido y hasta la próxima.